Doctor Hernán Valencia, muy buenas tardes. ¿Me estás oyendo ya, por favor? Sí, doctor, lo estoy oyendo perfectamente. Ah, bueno, listo. Doctor, vamos, pues faltan 10 para las 3. Vamos a esperar un momentico y ya damos inicio a eso de las 3 y 3 minutos, 3 y 5, si le parece. Perfecto, ningún problema. Bueno, señor, entonces demos un compás de espera para que la gente se vaya conectando. Listo. Bueno. Doctor, ¿usted va a tener alguna presentación para ponerlo usted también eh, como administrador de la cuenta para que pueda, si es que tiene alguna presentación? Pues presentación especial que necesite alguna ayuda digital, no. Ok, listo, porque en este momento usted está compartiendo su pantalla. ¿Y está bien así o no? Si quiere, la deja de compartir para que podamos ver, pues, en un rato la imagen, pues, como del video. No, no hay ningún Sí. inconveniente, como usted se sienta más cómodo. No, yo no soy experto en las artes cibernéticas. Lo que tú digas, yo me acomodo, no hay ningún problema, como tú juzgues lo mejor. Ok, no, listo, no se preocupe, entonces yo me encargo ya, usted simplemente, pues, de la charla nomás, yo me encargo del resto. Me parece maravilloso. Bueno, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Por aquí me colé un momentico antes para darle un saludito y expresarle otra vez el agradecimiento. Que ha sido y será siempre con mucho gusto, Beatriz. Yo sé que sí, pero mayor nuestro placer de tenerlo por aquí en esta que también es su casa, doctor. Muchas gracias. Yo soy cofundador de esa facultad. No sé si figuro en la estatua conmemorativa, pero creo que sí en las actas. De Yo hecho, fue uno de los datos iniciales que tuvimos para hacer la presentación ahorita y yo no se nos puede olvidar. sí, me acuerdo patentemente, asistimos con Chucho Vallejo y Fernando Velázquez Velázquez. Estaba de primer decano un penalista, no recuerdo el César nombre. Álvaro, todavía no. Es, todavía está con ustedes. Qué bueno, me lo saludas. Claro que sí, doctor. Qué Bueno, bien. doctor, entonces por aquí los voy a dejar porque nos va a moderar, pero para que usted sepa que yo estoy aquí presente. Muchas gracias. Bueno, a ti, muy amable. Gracias.
290. Bueno, ya van siendo las 3 de la tarde, le damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran en línea con nosotros. Ya el doctor Hernán Valencia nos acompaña. Vamos a esperar unos 3 o 4 minutos para iniciar la charla, mientras se van conectando los demás compañeros interesados.
Reitero el saludo, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la charla de hoy en el marco de este ciclo de conversatorios sobre Derecho y Nuevas Realidades. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente tiene la fortuna de tener un invitado de lujo, el doctor Hernán Valencia Restrepo, quien, gracias a la gestión de la doctora Beatriz Arcila, la decana, pues podemos tenerlo con nosotros. Hoy nos convoca una temática sobre críticas generales al proyecto del nuevo Código Civil. Ya hemos tenido algunas charlas relativas a este proyecto de Código Civil. Hoy vamos a tener pues, la opinión del doctor Hernán Valencia y quien pues procedo a presentar. De antemano digo que pues presentar la hoja de vida del doctor Hernán Valencia es bastante extenso. Voy a tratar de decir lo fundamental, doctor, y me perdonará. Lo primero y quizá la unión que tiene esta facultad con el doctor Hernán Valencia es que justamente pues, es uno de los miembros fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Efectivamente así aparece en el acta fundacional. Justamente ahorita conversaba el doctor con la decana señalando ese punto, por lo que estaremos pues siempre eternamente agradecidos, doctor, de que usted haya puesto su granito de arena para que esta facultad pues cobrara vida. Y ya pues entrados propiamente en la hoja de vida del doctor, el doctor es magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene varias especializaciones en Derecho de Familia de la misma Universidad UPB, en Derecho Romano de la Universidad Diglit Rome La Sapienza en Roma, es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es abogado y politólogo de la Universidad de Antioquia, ha escrito innumerables obras sobre principialística jurídica y en materia de derecho civil, es docente de las universidades que acabo de mencionar, la Universidad Pontificia Bolivariana, el CES, o ha sido docente también en la Universidad de Medellín, y bueno, nos ha acompañado también en la Universidad Católica de Oriente. Doctor, tenemos aquí un público pues de la universidad y gente interesada pues en estas temáticas del derecho. La metodología que vamos a utilizar es, vamos a dar espacio pues a sus disquisiciones, sus reflexiones sobre la temática, y en la medida en que va transcurriendo la charla, las personas que tengan interés en hacer preguntas lo pueden hacer vía chat. En la parte final daremos un espacio para preguntas. Doctor Hernán Valencia, bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos acompañe y bueno, el público es suyo. Bueno, muchísimas gracias y para todos muy buenas tardes. Nuestro más profundo agradecimiento a la Universidad Católica de Oriente, su Facultad de Derecho y muy especialmente para su dinámica decana, la doctora Beatriz Elena Arcila Salazar, por esta tan gentil invitación para compartir con ustedes, personas tan supremamente calificadas, esta charla intitulada Críticas generales al proyecto de nuevo Código Civil colombiano, con énfasis en los derechos de obligaciones y contratos. Hace unos pocos meses del año en curso, un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, ha presentado un proyecto de nuevo Código Civil colombiano que sustituya al actual, con la intención que tal proyecto fuera conocido y criticado por el mayor número posible de interesados en el asunto. Esta charla, pues, se inscribe en tal contexto. Las críticas que a continuación expondremos las hemos tildado de generales, debido a que son tales, subyacen a todo el proyecto. Además, por antonimia, sugieren la existencia de otras críticas que bien
se pueden denominar particulares, pues nos hemos tomado el trabajo de analizar los 2069 artículos y en cada uno de los criticables colocarles nuestra opinión. Ambas críticas las haremos llegar a los patrocinadores del proyecto. Dividimos esta ponencia en dos partes: instrumentos para la constitucionalización del derecho privado y críticas generales negativas. Primera parte: instrumentos para la constitucionalización del derecho privado. El proyecto, de la manera más paladina, textual y categórica, afirma que su meta determinante es la constitucionalización del derecho privado. Y nos parece que, para tratar de alcanzarla, se sirve de una doble metodología, de tres instrumentos claves y de muchas instituciones que, comparándolas con las de nuestro actual cuerpo de normas civiles, o son nuevas o son ampliadas. De una vez advertimos que tal metodología no logra la pregonada constitucionalización del derecho privado, sino todo lo contrario, su desconstitucionalización. Y no lo logra porque no se ven claros cuáles son esos desarrollos constitucionales. Habría debido colocarse después de cada artículo concernido y a modo de concordancia el artículo correspondiente de nuestra Carta Fundamental. Primera metodología: tres instrumentos claves: el consensualismo, ciertas técnicas jurídicas y la mercantilización. A. Consensualismo. El proyecto resuma por todos sus poros consensualismo. Es así como prefiere enormemente los negocios jurídicos consensuales frente a todos los demás. El artículo 473 proclama, comillas, el contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento y constituye la regla general. Cierra comillas. B. Ciertas técnicas jurídicas. Primera, de continuo recurre a locuciones acelerativas como de pleno derecho, por ministerio de la ley, automáticamente, de oficio, oficiosamente, designación de uno o varios peritos a petición de parte por el solo ministerio de la ley, de plano, etc. Segunda, admisión de la tecnología digital, mas por desgracia, no en su totalidad. Les advierto que en la charla, en cada aseveración que hago, señalo de la manera más exacta posible los artículos en los cuales baso cualquier aseveración mía. C. Mercantilización del derecho de obligaciones y contratos. Es una mercantilización sin reticencias, exacerbada, que implica la unificación de los regímenes civil y comercial y hace que ya no se pueda distinguir entre contratos civiles y mercantiles. No les cito vez por vez, repito, los artículos para no fatigarlos. Desde ya observamos que la unificación ha sido construida, escúchese bien, a espaldas de los comerciantes, pues estos no han sido llamados a participar en ella. Segunda metodología, las instituciones nuevas o ampliadas. Estas se erigen en las novedades o innovaciones del proyecto y de nuestra subsiguiente numeración predicamos que
No están todas las que son, ni son todas las que están. Del libro primero, en la parte general, en él encontramos 4 novedades. Primera, consagración de los derechos de la personalidad humana o humanos. A tales derechos se refieren las supresiones, trasplantes o injertos de órganos o partes corporales y la reasignación del sexo, la gestación subrogada, prohibición de la eugenesia con fines eugenésicos o para ser una persona genéticamente idéntica a otra viva o fallecida, la clonación. Segunda, derechos sobre el nombre, el apellido y la imagen, como la protección de la intimidad o la vida privada de las personas con todos sus elementos. Tercera, régimen de las corporaciones o asociaciones y fundaciones sin personalidad y de hecho. Cuarta, son titulares de derecho los sujetos colectivos, tales las comunidades indígenas, los grupos étnicos y los demás colectivos. Del libro segundo de los bienes, 4 instituciones. Primera, nuevo régimen de las cosas universales. Segunda, extinción del dominio de los predios rurales por no hacer su propietario actos de conservación durante 5 años continuos. Tercera, consagración muy amplia de las garantías mobiliarias, dotándolas de las características propias de las garantías reales, preferencia, persecución y venta forzosa. Cuarta, extensión casi exagerada del derecho de retención. Se lo contempla en más de 20 situaciones. Del libro tercero, de las obligaciones, hay muchas, 14 innovaciones. Nótese que es en este libro y en el cuarto de los contratos en los que se mercantiliza todo el derecho civil. Primera, fuentes de las obligaciones. Estas nacen de los contratos, de las declaraciones unilaterales de voluntad, de los hechos ilícitos dolosos y culposos y de los no culposos en los casos previstos por la ley, del enriquecimiento sin causa y de aquellos hechos o situaciones idóneos para producirlos, de acuerdo con la ley. Todas las fuentes de las obligaciones bien las podríamos reducir a 2, al negocio jurídico y al hecho jurídico. En el primero, el negocio jurídico, se comprenderían los contratos y las declaraciones unilaterales de voluntad. Y en el hecho jurídico, todas las demás, los hechos ilícitos dolosos y culposos, los no culposos en los casos previstos por la ley, el enriquecimiento sin causa y aquellos hechos o situaciones idóneos para producirlos de acuerdo con la ley. Segunda, en todos los negocios jurídicos se presume la solidaridad cuando fueren varios los deudores. Este precepto está tomado del Código de Comercio y de ahí se ha extendido al proyecto unificador. Tercera, definición estricta de las obligaciones de medio y de resultado. El artículo 465 del proyecto trae las 2 definiciones. Comillas, las obligaciones son de medio cuando la obligación consista en el deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación con la diligencia que pondría en circunstancias similares una persona de la misma condición. De resultado, cuando una de las partes se obliga a alcanzar un fin específico. Cierro comillas. Cuarta, el riesgo de las cosas que se deben hasta su entrega es siempre a cargo del deudor. El proyecto no distingue entre las varias clases de cosas, las genéricas y las específicas, como sí lo efectúa el Código Civil en los artículos 1607 y 1876,
el cual estatuye que si se trata de una especie o cuerpo cierto, el riesgo siempre es a cargo del acreedor, quien todavía no es dueño. Y si es de cosas genéricas, el riesgo siempre es a cargo del deudor. Empero, sí estamos de acuerdo en que independientemente de la cosa de que se trate, el riesgo siempre deba estar a cargo del deudor, quien todavía es propietario, por cuanto aún no se ha dado la tradición. Quinta, nulidad absoluta de los contratos derivados de operaciones corruptas. Esta norma es completamente nueva, inexistente en los códigos civil y de comercio. Sexta, los daños causados en legítima defensa no dan lugar a indemnización. Así reza la norma, comillas, los daños causados en legítima defensa no dan lugar a indemnización. Legítima defensa es la necesaria para apartar de sí o de otro un ataque actual e injusto contra la persona o alguno de sus derechos. Cierro comillas. Es una norma innovadora. Completamente. ¿Qué le pasó a Laura Mejía? ¿Quiere preguntar? Bueno, parece que no. De todas maneras, advierto, cuando alguno quiera preguntar, hágalo de inmediato o al final de la charla, como a bien tenga, porque yo quiero que esta charla no sea un monólogo, sino un diálogo. Y no un soliloquio, sino un coloquio, de modo que no se inhiban mínimamente cuando quieran preguntar, que no me interrumpen de ninguna manera. Continúo. Séptima, nueva jerarquización de los créditos que gozan de privilegio. El artículo enumera taxativamente 9 órdenes de créditos, algunos de los cuales son nuevos, pero advierte que tales créditos gozan de privilegio, sin perjuicio de normas especiales y además que, comillas, no tendrá privilegio el crédito derivado de actos fraudulentos, cierro comillas. Octava, una nueva causal de mora del deudor cuando ha sido extrajudicialmente reconvenido por el acreedor por carta, correo certificado, mensaje de datos o similares enviados a su residencia, negocio o dirección electrónica. En el Código Civil se exige que la reconvención sea siempre judicial. Novena, amplios poderes al acreedor. 7, en caso de incumplimiento del deudor. Primer poder, comunicar o pedir la declaratoria de resolución del contrato. Segundo, pedir el cumplimiento. Tercero, conceder un plazo suplementario al deudor. Cuarto, obtener la reducción de la prestación en forma proporcional a las efectivamente recibidas. Quinto, solicitar la reparación o rectificación de los defectos o vicios que afectan las prestaciones defectuosas. Sexto, autorizar la sustitución de la prestación. Y séptimo, reclamar la indemnización de los perjuicios, la cual podrá pretenderse de forma autónoma o como consecuencia de los anteriores remedios. Ustedes bien pueden percatarse que realmente resulta una exageración darle tantos poderes al acreedor, que generalmente es la parte económicamente fuerte. Varios de estos poderes son desconocidos de nuestro cuerpo de normas civiles. Décima, en el contrato bilateral, si una de las partes no cumple una obligación esencial, la otra puede resolverlo mediante notificación debidamente motivada de la situación. En el Código Civil, la resolución es un fenómeno judicial. Institución número 11, concesión de un plazo suplementario, ya lo habíamos anotado. En la institución 9, en el numeral 3. 12, la indemnización de perjuicios comprende también la pérdida de oportunidad
norma nueva inexistente en el Código Civil. 13ª, mora del acreedor si se abstiene de recibir antes de vencerse el plazo de cumplimiento, salvo pacto en contrario. Es una mora creditoria no contemplada en el Código Civil. Les hago saber que hay una nueva ley, en este momento no recuerdo exactamente el número, de todos modos es de este año, donde se regula esta situación en que se le puede pagar al acreedor independientemente de que se haya vencido o no vencido el plazo pactado. 14ª y última, créditos alimenticios ordenados por el juez en favor de personas con discapacidad y mayores adultos. Perfectamente se pueden tildar estos créditos como alimenticios de judiciales. Del libro cuarto de los contratos hay 5 instituciones. Primera, la venta de una edificación o parte de la misma con destino a su demolición para extraer materiales o su traslado a otro inmueble no requiere escritura pública. Disposición innovadora. Segunda, si no se fija plazo para aprobar la cosa, el comprador deberá hacerlo en el término de 3 días, contados a partir del día de la entrega. Si no lo hace, el vendedor podrá disponer de ella. Esta norma no existe en el Código Civil. Tercera, se reducen los tiempos en la prescripción de los derechos y en la caducidad de las acciones. Aumenta las prescripciones de corto tiempo del Código Civil. Cuarta, obligación de cumplir las normas medioambientales. Esta obligación no figura en nuestro cuerpo de normas civiles. Quinta, el trámite de ejecución especial de una garantía mobiliaria podrá adelantarse ante los notarios y las cámaras de comercio. Repite la disposición de la Ley 1676 de 2013, artículo 64. Sexta, en materia contractual es donde se da la suma mercantilización del derecho civil. Para sopesar debidamente la envergadura descomunal de lo que significaría la unificación, vayamos a la historia. Por más de 2 milenios, los contratos del Código Civil han permanecido impasibles ante el surgimiento de nuevas ramas jurídicas y rigiendo sin traumatismos el trasegar comercial de muchas sociedades. Con el fin de justipreciar los alcances de la unificación, miremos los contratos que, para una mentalidad civilista, se presentan total o parcialmente novedosos. Resaltaremos los que en la actualidad son puramente civiles. Es así como de las 42 instituciones que se acaban de citar, 16 están reguladas por el Código Civil y que pasarían a mercantilizarse. Por ejemplo, este es el caso de la compraventa, de la permuta, de la donación, de la cesión de derechos litigiosos, del mutuo, de la transacción y del arrendamiento, que repito, van a hacer ese tránsito de aprobarse el proyecto de civiles que habían sido hasta antes de la aprobación y promulgación del nuevo Código Civil, si es que la hay, y pasan estrictamente a ser mercantilizadas. Me voy a referir entonces a los otros casos desconocidos de una mentalidad, como lo acabo de aseverar, de una mentalidad civilista. Suministro, fiducia, factoraje, arrendamiento, leasing, obra y servicios, transporte, preposición, comisión, agencia comercial, corretaje, consignación o estimatorio, cuenta corriente, asociativos, consorcio, cuentas en participación, concesión,
distribución, franquicia, garantía mobiliaria, cesión de créditos en garantía, bancarios, seguros, edición, arbitraje y amigable composición. Advierto que omití algunos que estaban en una segunda lista que hasta ahora eran estrictamente civiles. Bueno, mientras no se apruebe el proyecto. Hospedaje, comodato, depósito, mandato, garantía personal, anticrisis, hipoteca, juego y apuesta y renta vitalicia. Del libro quinto, Derecho de Familia, encontramos 8 novedades. Primera, regulación exhaustiva de la unión marital de hecho. Segunda, son hijos legítimos los matrimoniales, los extramatrimoniales y los adoptivos. Tercera, los trabajos en el hogar y en el cuidado de los hijos menores son una contribución al sostenimiento de la familia. Muy bueno que se haga justicia con las amas de casa. Cuarta, es causa de separación judicial de cuerpos la reasignación del sexo durante el matrimonio, que afecta la paz doméstica y todo acto de violencia intrafamiliar no superada adecuadamente. Quinta, las capitulaciones pueden celebrarse antes o durante el matrimonio. Una vez celebradas, también pueden modificarse o renovarse por una sola vez, sin perjuicio de los derechos de terceros. Sexta, es hijo matrimonial el concebido mediante inseminación artificial con semen, del marido o de un tercero. Séptima, reconocimiento de la unión marital de hecho en las capitulaciones maritales. Y octava, hijos extramatrimoniales son los nacidos de madre soltera, los concebidos durante la unión marital de hecho y los nacidos después de 300 días de terminado el matrimonio o la unión marital. Del último libro, el sexto, sucesión por causa de muerte. 6 innovaciones. Primera, es indigno de suceder al difunto el condenado por los delitos de violencia intrafamiliar y de violación sexual contra la persona del causante. Segunda, en ciertas circunstancias, el notario, médico, religioso o abogado son incapaces de ser herederos o legatarios. Tercera, el error de hecho o de derecho sobre el motivo anula el testamento cuando es determinante del mismo. Cuarta, las asignaciones dejadas al alma del testador sin especificar su inversión ni la persona encargada de llevarlas a efecto se entenderán dejadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces. La misma regla se aplicará a las asignaciones dejadas a los pobres o enfermos, de modo que atención cuando hagamos testamento para saber dónde va a parar todas esas asignaciones. Quinta, titulares de alimentos y orden preferencial, cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, nietos, abuelos y hermanos. Sexta, la innovación enorme. Derecho a equivocarse. Sigamos entonces equivocándonos legalmente. Segunda parte. Críticas generales negativas. Muchas son las inconsistencias del proyecto, de fondo o contenido y de forma o continente. Por fortuna, son mucho menos las de fondo que las de forma. Con todo, atención, no hay que olvidar que al fondo se llega a través de la forma. Primera, inconsistencias de fondo. Listamos 6. Empecemos por 2 inconsistencias de fondo que son las más generales. Temor infundado por los principios y consagración de un modelo económico
diferente del previsto por la Constitución del 91. Primera inconsistencia de fondo, temor infundado por los principios. En las fuentes formales generales del derecho privado, artículo 2 del proyecto, se omiten los principios que conforman las fuentes formales por excelencia, según el paradigma contemporáneo, y no de acuerdo con el decimonónico, ya completamente obsoleto. El temor por los principios se explica, aunque no se justifica, porque el proyecto no se ha decidido a adoptar plenamente el paradigma contemporáneo con respecto a las fuentes formales generales del derecho, de las que la más importante y determinante está constituida, lo iteramos, por los principios y no por las leyes, como se ha venido consagrando desde la Revolución Francesa hasta las constituciones pluralistas. En última instancia, ese temor, miedo o fobia ancestral por los principios tiene una causa, que para conocerlos y aplicarlos se han de manejar diestramente tanto la interpretación como la argumentación, y estas a veces no las dominamos. Vaya qué paradoja. Los principios son los mismos valores fundamentales, sociales y jurídicos de una comunidad, y de ahí que se erijan en un elemento esencial, ya del derecho en cuanto a ordenamiento, ya del mismo en cuanto a ciencia. Y muy a pesar de todo ello, han caído en algunas latitudes, como en Colombia, en un total desconocimiento, cuando no en un olvido insuperable, acompañados el uno y el otro de un gratuito menosprecio. Fruto de esa fobia por los principios son los siguientes artículos. El quinto los menciona, mas en su sola función interpretativa, pero no en las otras dos, la creativa y la integrativa. El sexto incurre en el mismo error del artículo 230, inciso segundo de nuestra Carta Fundamental, al considerarlos como meros criterios auxiliares en la aplicación del derecho, y por ello les asigna el último lugar para colmar las lagunas de la ley, tornándolos en el menos importante de los derechos subsidiarios, cuando la integrativa a su vez es la menos importante de las tres funciones principales. Es así como ella palidece ante las otras dos, la creativa y la interpretativa. Pequeño paréntesis social. Doy la bienvenida a Laura Mejía y a Julio Darío Vélez, amigos de vieja data. Encontramos un cierto premio de consolación. El artículo 268, el penúltimo, comillas, quedan vigentes las leyes, los decretos, leyes y disposiciones que no se opongan a los principios y reglas de este código. Pero no es tal, por cuanto en el proyecto no hay un solo principio, sino meras reglas. En este contexto hay al menos 5 normas que adolecen del mismo defecto, en que existe referencia expresa y escueta a los principios, pero únicamente en los epígrafes o encabezamientos. Repitamos, lo que enuncian esos artículos son meras reglas y no aparece por parte alguna una norma principal. Empero, hemos de hacer justicia. El proyecto trae en su libro preliminar, intitulado Generalidades, un capítulo, el primero, que lleva por título muy majestuoso, Principialística, que viene en blanco, vacío y con un subtítulo, Ausencia de un libro preliminar con generalidades normativas. Eso es el texto del proyecto, lo cual es una invitación a los nomoarquistas o principialistas para que lo lleguen. Abramos un pequeño paréntesis. El proyecto trae en ese mismo libro preliminar, intitulado Generalidades, un capítulo, el segundo,
muy similar al capítulo primero, con respecto a una, comillas, ausencia de un libro preliminar con definiciones legales. Sigue el texto del proyecto. Hay notorios vacíos y deficiencias delicadas en cuanto a definiciones. Ahí dice delicadas, debe decir dedicadas en cuanto a definiciones, las cuales, aunque deberían ser pocas y no tan rígidas, tampoco han de ser tan flexibles como para relativizar todo el derecho civil. Entre las omisiones se encuentran definiciones tales como la de lo que se entiende por ley, legislación, jurisprudencia, doctrina, equidad, analogía, principios, valores, entre otras, con un carácter general para posibilitar desarrollos ulteriores de la casuística civil. Cierro comillas. Nos unimos a este llamamiento para que los jurisconsultos rellenen ese vacío. Segunda inconsistencia de fondo, quizá esta es la que más llama la atención, al menos pues a las personas que conocen el proyecto a fondo. Consagración de un modelo económico diferente del previsto por la Constitución de 1991. Debido al tiempo tan corto dedicado a esta ponencia, solo nos detendremos en un único tema, el de la propiedad, que es un botón demasiado representativo por ser el eje central de cualquier economía, capitalista o socialista, sea respectivamente, para permitir la propiedad privada sobre los medios de producción, sea para suprimir esa misma propiedad privada sobre los medios de producción. Aquí verificamos de nuevo la desconstitucionalización del derecho privado, por cuanto no hay armonía entre el modelo económico de la Carta Magna vigente y el modelo económico del proyecto. Estamos en presencia de una economía centralizada en cabeza del Estado y más propiamente en cabeza del Ejecutivo o la Administración. Ello salta a la vista en varios artículos. El 268 estatuye que el propietario de un bien debe explotarlo en interés para él o para el bienestar social, so pena de indemnizar los perjuicios concretos o difusos. ¿Y quién fija ese interés y el bienestar social? El Estado. El artículo 270 señala que, comillas, toda propiedad de bienes privados que no afecte derecho superior de terceros o al interés público será respetada por todos. Cierro comillas. Ininteligible la norma, toda vez que la propiedad, por ser un derecho exigible frente a todo el mundo, necesariamente afecta los derechos de terceros. Además, no hay derecho patrimonial superior a la propiedad. ¿Y quién define ese derecho superior y los derechos de terceros? El Estado. Reza el artículo 271 que, comillas, los bienes inmuebles de un propietario que abandona su conservación, explotación o ejercicio pueden ser administrados y explotados directa o indirectamente por el Estado. El Estado ahí es un eterno ritornero. Empero, donde más brilla una economía férreamente centralizada es en el artículo 272, comillas. Los predios rurales sobre los cuales el propietario no hiciere actos de conservación durante 5 años continuos, se entenderá que los abandona, extinguiéndose su dominio, el cual pasará a la nación en los términos que señale la ley o la entidad territorial que aquella indique. Lo mismo sucederá con los predios urbanos sobre los cuales el propietario no hiciere actos de conservación durante 10 años continuos, conforme a la ley que sobre la materia se exija. El régimen legal urbano protegerá la propiedad privada y la posesión de cualquier predio urbano. También regulará las ocupaciones, negocios, distribuciones, loteos, construcciones y urbanizaciones ilegales o al margen de la ley sobre predios urbanos, así como su correspondiente tratamiento jurídico, económico y social pertinentes, y la forma especial de la adquisición y la negociación de viviendas de interés social. Excúsenme que me haya detenido tanto en ese artículo, que es un poco extenso, pero era necesario. Cierro comillas.
Percatémonos en este último inciso del cúmulo hiperbólico de atribuciones otorgadas al Estado, 10 por lo menos. Otro tanto hallamos en el artículo 283, regulatorio de la unidad agrícola familiar de cultivo, en el cual brilla de nuevo la omnipotencia del Estado para determinarla hasta en sus mínimos detalles. Estamos, pues, en presencia de un Estado totalitario. No huelga advertir que el proyecto incentiva la lucha de clases, por cuanto se tornarían causales de expropiación, mejor, causales de extinción de dominio, cuando la propiedad afecte nuestros derechos, el interés público, el bienestar social o que no tenga interés para su titular. De consiguiente, cualquier persona podrá denunciar que el dominio, el cual está en cabeza de otro, afecta sus derechos, el interés público, el bienestar social o que no tiene interés para el actual titular y que por tanto no sea adjudicada a nosotros esa propiedad, que sí vamos a hacer lo que no afecte los derechos de los demás, yo no sé cómo, el interés público ni el bienestar social, y que sí va a tener interés para nosotros. Esas 4 posibles causales hacen parte de muchos juridismos indeterminados, abstractos, abiertos, de que hace gala el proyecto, como lo comprobaremos más adelante, y cuyo esclarecimiento se presta demasiado a interpretación puramente subjetiva, que estará a cargo del Estado. Peregrina interpretación del artículo 210, colon primero, cuyo tenor es este, comillas, toda propiedad de bienes privados que no afecte derecho superior de terceros o al interés público será respetada por todos. Cierro comillas. Contrario sensu, toda propiedad de bienes privados que afecte derecho superior de terceros o al interés público será irrespetada por todos. Mucha atención, no se trata exclusivamente de la unificación de los códigos civil y de comercio, como lo proclaman los promotores. Esto es ni más ni menos que una pura cortina de humo. De unos enjundiosos comentarios enviados al Ministerio de Justicia y del Derecho por el Consejo Gremial Nacional, entresacamos algunos párrafos. Primero, no se entiende la utilidad de tomar como punto de partida el proyecto de Código Civil elaborado en los años 80 de la centuria pasada por el profesor Arturo Valencia Sea. No es de mi familia, fortuna para él, que no solamente no fue acogido en su época, sino que es un modelo totalmente alejado de la realidad de los negocios contemporáneos. Este proyecto estuvo basado sobre modelos caducos, que son los mismos sobre los cuales se basa la propuesta de la Universidad Nacional, lo cual evidentemente no es positivo para el desarrollo de la economía del país. Continúa el informe del Consejo Gremial Nacional. Aunque los defensores del proyecto manifiestan que es innovador, en los libros de obligaciones y contratos no se evidencia el correcto entendimiento y uso de las tendencias internacionales, como las manifestadas en la Convención sobre Compraventa Internacional, los principios UNIDROIT, los principios latinoamericanos de derecho de los contratos y los principios del derecho europeo de los contratos. Cierro comillas. El Consejo Gremial Nacional trae a cuento el caso argentino de unificación de los códigos civil y comercial, donde el unificador Código Civil de 2014, comillas, luego de 5 años de ratificación, presenta iniciativas de reforma en materia de sociedades y contratos por desconocer la realidad comercial. Continúa el mismo informe. Con sorpresa observamos cómo el sector productivo no fue considerado en su proceso de construcción, ni tampoco fue invitado a participar en los distintos escenarios de discusión en las diferentes instancias.
Aunque en los artículos 478 y 505 del proyecto se reconocen los efectos vinculantes de los contratos como ley para las partes, el proyecto desconoce el alcance de principios como la autonomía privada de la voluntad mediante la facultad jurisdiccional ordinaria de variar las condiciones de objeto, forma, precio y lugar en favor del deudor, tal y como se establece en los artículos 576, 583 y 499 del proyecto. Estos postulados generan que la relación contractual se desborde debido a que pone la carga al acreedor de asumir las variaciones negativas al cumplimiento de las obligaciones del deudor y favoreciendo exclusivamente las necesidades del último. De acuerdo con los artículos 108, 576, 583 y 499, los criterios jurisdiccionales para variar las condiciones contractuales son palabras y principios abiertos, como excesivamente desproporcionadas, situación personal del deudor, protección de personas en situación de debilidad manifiesta e interés general. Criterios abiertos de significado abstracto e indeterminado, que en la práctica pueden generar dispersión en el sentido de las sentencias y una consecuente inseguridad jurídica. Este conjunto de reglas le quitaría prácticamente la fuerza obligatoria al contrato y por ende afectaría la seguridad que debe existir en las relaciones obligacionales. Observamos con sorpresa a lo largo de la iniciativa cómo se incorporan conceptos etéreos, subjetivos y abstractos, como los establecidos en el artículo 4. El momento histórico justo para la interpretación de la ley hace inviables los procesos ejecutivos o la reparación integral del daño, lo que destruye el principio de seguridad jurídica. Igualmente, en ninguna parte del proyecto se hace referencia a uno de los principios elementales del derecho mercantil, como es la consensualidad, que es muy diferente del consensualismo, apunto yo. Esa consensualidad es el eje fundamental del derecho de los negocios. Este es un proyecto construido sin la participación de los comerciantes y la seguridad jurídica es un valor prevalente y del que sea imposible salir de la crisis. Asevera luego que en lo que respecta a seguridad jurídica, comillas, los códigos civil y de comercio, las decisiones jurisprudenciales y la costumbre mercantil han generado certeza jurídica a lo largo de los años. Se contempla expropiación de aguas privadas sin los procesos de indemnización debidos. Por último, la iniciativa de reforma al Código Civil y de Comercio es innecesaria e inconveniente. Su contenido impacta drásticamente el funcionamiento de las relaciones jurídicas, del ejercicio de los derechos y de la exigencia de las obligaciones, por lo que no se debe presentar a la consideración del Congreso de la República tal propuesta. Ahí terminan los párrafos entresacados de ese informe del Consejo Gremial Nacional. Continúo yo. Convulgamos plenamente con esta iniciativa para evitar la explotación del hombre por el Estado. Por ahí andan pregonando, tanto mercado como sea posible, tan poco Estado como sea necesario. No cabe duda, por una parte, que el proyecto pretende modificar bien el modelo económico actual, bien ciertas libertades individuales, todo lo cual implica una reforma constitucional y un código no tiene competencia alguna para realizarla. Por otra, si el proyecto se aprueba tal cual está hoy, una acción pública de inexequibilidad lo dejaría sin piso. Si ella encuentra una corte constitucional no sesgada ni manipulada por los politiqueros, a lo cual, por desgracia, ya nos están acostumbrando.
Colofón, el proyecto desequilibra la balanza del modelo económico de nuestra Carta Magna, que es un régimen mixto. En un brazo están la propiedad privada, las libertades individuales, el libre mercado y la libre competencia. Y en el otro, el intervencionismo del Estado en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, la planificación económica, el régimen impositivo, presupuestal y de gasto público. El proyecto privilegia demasiado el intervencionismo del Estado en detrimento del otro brazo. Llegados a este punto, nos topamos con un inesquivable dilema. O se cambia la Constitución vigente para armonizarla con el actual proyecto, o se cambia el actual proyecto para armonizarlo con la Constitución vigente. Tercera inconsistencia de fondo, confusión y enredo absolutamente inaceptables en punto a posesión. Confusión y enredo consistentes en la clasificación que hace el proyecto de las diversas clases de posesión. En posesión, el nombre propio y posesión, el nombre ajeno. Siguiendo en ello un poco servilmente a los ordenamientos romanos, possessio civilis y possessio naturales, español, en los artículos 431 y siguientes, y en el alemán en el artículo 430. En este contexto, los artículos 201 y 212 clasifican la posesión así. Comillas. La posesión de propietario o posesión en nombre propio consiste en poseer la cosa como propia, es decir, sin reconocerle a nadie un derecho superior sobre la misma. Es poseedor el nombre ajeno, mero tenedor. Reparemos mucho en esta locución, mero tenedor, el poseedor el nombre ajeno, quien ejerce sobre la cosa un poder de hecho en lugar y a nombre de otro. El secuestre, el arrendatario, el comodatario, el depositario, etcétera, son poseedores en nombre ajeno, meros tenedores. De nuevo, insisto en poner todo el acento en esa segunda vez en que se menciona la tenencia. Es poseedor del nombre ajeno, mero tenedor. Son poseedores del nombre ajeno, meros tenedores de la cosa secuestrada, dada en comodato, depósito, cierro, comillas. En el artículo 211, que define la posesión en nombre propio, débense eliminar las locuciones de propietario y el nombre propio, porque toda posesión es siempre de propietario, pues el poseedor o es simultáneamente propietario o sin ser propietario, por sí y ante sí se cree propietario. Aún la posesión del ladrón es tal, todavía más, de propietario y el nombre propio son expresiones pleonásticas y equívocas, toda vez que sugieren la existencia de otra posesión, la del nombre ajeno, que no es verdadera posesión, sino mera tenencia. No hay, pues, sino una sola posesión, la mal denominada por el proyecto posesión de propietario o el nombre propio. De posesión el nombre ajeno solo se habla una vez en el artículo 212 que ya citamos. En todos los artículos posteriores ya no se habla más de posesión en nombre ajeno, sino escuetamente de tenencia. Y esto en más de 15 artículos, ahí todos ellos citados. La definición de la posesión en nombre ajeno del ya leído artículo 212 aporta el mismo textualmente en dos oportunidades. Ya lo dije, el sinónimo, tenencia. Y esta sinonimia ya la había llevado a efecto el propio Código Civil alemán en el artículo 431, del cual seguramente lo copió el proyecto. Comillas, posesión natural es la tenencia de una cosa, el disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyo. Cierro comillas. Son muchísimas las normas posteriores en que solo se regula la posesión sin agregar el nombre propio ni el nombre ajeno. Por lo menos más de 20, ahí citadas, repito. Entonces,
Como el legislador no distingue, preguntamos, ¿el régimen de la posesión se ha de aplicar indistintamente a la posesión en nombre propio, la única y verdadera posesión, y a la otra, la posesión en nombre ajeno, que es mera tenencia? Esto, jurídicamente, es una reducción al absurdo, toda vez que los regímenes de la posesión y de la tenencia son diferentes e incompatibles. Otra razón de más para únicamente hablar de posesión y de tenencia y eliminar las tales posesiones, el nombre propio y el nombre ajeno. No está de más rememorar que hay por lo menos 6 raseros con base en los cuales se pueden y deben diferenciar 3 derechos demasiado afines: la propiedad, la posesión y la tenencia. Tanto es así que en una misma cabeza son incompatibles propiedad y tenencia, posesión y tenencia, compatibles únicamente propiedad y posesión. Siguiendo una vez más al derecho alemán, el artículo 230 formula el giro sirviente de la posesión. Giro semejante carece de sentido. Eso es simple y llanamente un tenedor. Se debería reemplazar sirviente de la posesión por tenedor. 2 conclusiones. A. Se han de eliminar las terminologías de posesión en nombre propio y posesión en nombre ajeno y sustituirlas respectivamente por posesión y tenencia. B. La definición de posesión del artículo 210 es de este tenor, comillas. Posesión es el poder de hecho sobre una cosa. Es poder de hecho cualquier relación material que una persona establezca con las cosas y que se traduzca en la capacidad de influir sobre ellas. Cierro comillas. Es inexacta, por cuanto se aplica perfectamente también a la tenencia. La definición de posesión debería ser esta: posesión es el poder de hecho sobre una cosa, sin reconocerle a nadie un derecho superior sobre la misma. El derecho superior a la posesión es la propiedad, lo que equivale a aseverar que el poseedor no reconoce dominio ajeno o que ejerce la posesión con ánimo de señor o dueño. Cuarta inconsistencia de fondo. Ya voy terminando, pero estoy el uso de mi hora, con perdón de ustedes. En la enumeración taxativa de las fuentes formales del derecho civil, en el artículo 6, se omite, además de los principios, también las costumbres, posteriormente mencionadas 54 veces como fuentes formales en otros artículos a partir del 6. Quinta inconsistencia de fondo. En la regulación del pacto de reserva de la propiedad dominio, se echa mucho de menos en estos tiempos, a puertas de la quinta revolución industrial, la existencia de una cláusula de transformación en que se estipulara: podrá pactarse la reserva de dominio sobre materias primas. El vendedor tendrá derecho a ser propietario de la materia transformada hasta tanto se le pague la totalidad del precio de la materia prima. La reserva de propiedad con cláusula de transformación se extenderá solo al precio de la materia prima, independientemente de cuál sea el precio del producto transformado. Sexta inconsistencia de fondo. Suma imprecisión para computar los plazos o términos, como quiera que en muchísimos artículos. Escuchen esta exageración. 215 para ser exactos, 215 de 2069 son regulados con el sustantivo momento, cuando en su lugar se ha debido colocar día o fecha, como lo ordena el vigente Código de Régimen Político Municipal, artículos 59, 67 y 68. Siempre menester es señalar un día o fecha, desde los cuales se empieza a apuntar, por ejemplo, una prescripción, y hasta cuáles día o fecha termina el plazo o término. De lo contrario, se incurriría en una incertidumbre insalvable, pues ¿qué se debe entender por momento? ¿La hora, el minuto o el segundo? En los 6 significados de momento que trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en ninguno de ellos figura la idea de día o fecha. Por último, B, inconsistencias de forma. Son muchísimas más las inconsistencias de forma que las de fondo, afortunadamente. Con efecto, la redacción
puntuación y digitación se presentan un poco desaliñadas y da la impresión de que se ha improvisado, razones por las que extrañamos demasiado a don Andrés Bello, gran jurista, a la par que gran hablista, autor de los todavía vigentes códigos civiles de Chile y Colombia. He aquí dos especímenes de lo aseverado en el párrafo inmediatamente anterior. Inadecuada puntuación del que relativo y la no concordancia del verbo con el sujeto correspondiente. No enumeraremos más casos de inconsistencias de forma para no hacernos interminables. Nos causa demasiada perplejidad y no menor asombro la premura en querer llevar el proyecto cuanto antes a la consideración del Congreso. ¿Por qué tal actitud? Cuando un código civil interesa no solo a los abogados, sino a todo el mundo. El Código Civil alemán fue consultado durante décadas, hasta con campesinos, obreros y estudiantes. Imaginémonos la prisa. Apenas hasta el 23 de octubre, pasado mañana, hay plazo para la entrega de inquietudes, críticas, sugerencias u observaciones. Ya envié las mías. Ojalá no les disguste. Esto es lo más importante. Conclusión de conclusiones. Dejemos las cosas como están. Quedémonos con el Código Civil de Bello y con el Código de Comercio. Que sean unas simples leyes las que constitucionalicen, actualicen y mercantilicen nuestro derecho privado. Los 41 institutos enlistados arriba como novedades o innovaciones del proyecto perfectamente se pueden llevar a feliz término y sin traumatismos de ninguna índole con la promulgación de unas cuantas normas legales. Muchas gracias por su admirable paciencia y realmente me demoré 58 minutos a partir del momento en que yo empecé y por favor que me hagan muchas preguntas para que desvirtúen todo lo que he afirmado en esta charla sobre el proyecto de nuevo Código Civil de los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Doctor Hernán Valencia, le agradecemos mucho su intervención, una intervención pues llena de contenido, la verdad ha abordado diferentes temáticas y nos ha dejado pues muchas preguntas al respecto. Ahí les voy a recordar a todos los asistentes que hay un enlace donde pueden registrar su asistencia en el chat, por favor, para que lo hagan. La decana Beatriz, ¿tiene usted que es experta en esta materia del derecho civil? No, es que me es muy difícil después de haber escuchado al doctor Valencia, podemos profundizar en todas las dificultades que efectivamente se ponen en evidencia, doctor. Estoy absolutamente de acuerdo con todas. Yo simplemente quisiera hacer hincapié en algunos elementos que para mí son pequeñitos, pero que tienen una relevancia enorme, considero yo, que tienen como efectos a escala, porque creo que el tema aquí más importante es darle a conocer a la comunidad educativa lo que implica el Código Civil para la sociedad en general, porque a veces parece que alabamos, por ejemplo, mecanismos constitucionales como la acción de tutela como un mecanismo para el restablecimiento del derecho y para lograr esa paz social, y parece como si el derecho privado a veces fuera completamente ajeno a esas realidades. Entonces, no sé, doctor, si por ejemplo, desde aquí podríamos indicar qué implicaciones tiene el Código Civil en nuestra vida económica, en el acceso al trabajo, en la formación de la economía, e incluso en tema de inversión extranjera, qué implicaciones podría tener una modificación en los términos en que se están proponiendo. Muchas gracias por esa pregunta que me da pie para hacer mucho énfasis en lo siguiente. Desde la época romana, es decir, desde mediados del siglo VIII, 753 antes de Cristo, y hasta la época actual, el derecho civil es el derecho común,
general y residual. Y nótese que por estos tres caracteres, el Código Civil contiene toda la teoría general del derecho. Imagínense ustedes un ordenamiento que no contemplara las obligaciones como están consagradas en el Código Civil. Y en esto me permito agregar una crítica más. Por los contenidos que vimos en los libros tercero y cuarto, esa figura de las fuentes está un poquito distorsionada. Preguntemos cualquier otra definición básica. Persona está en el Código Civil. Todas las definiciones referentes a lo que se ha de entender por parentesco. Todas las definiciones sobre las circunstancias de modo, tiempo en que nacen y expiran las obligaciones. Todos los términos, cómo se han de computar. Eso no está en ningún otro código. Entonces, a mí me parece que el proyecto debería casi tomar esos textos y trasplantarlos al proyecto tales cuales. Yo creo que por más embates que se hagan al derecho civil, este seguirá siendo el alma, el espíritu, el centro, el eje de todo el ordenamiento. A pesar de su vetustez, a pesar de su antigüedad, sigue siendo terriblemente actual. Y digo terriblemente porque se encuentran muchos los enemigos de ese Código Civil, que ha sido elogiado por grandes comparatistas. No lo digo yo solamente, sino que lo dicen ellos. Y miren ustedes cuántas disciplinas se han desgajado del derecho civil, y el derecho civil sigue indemne, tanto que con esa enseñanza del derecho civil, particularmente con el libro primero, parte general y personas, se comienza el currículum desde siempre, como se puede constatar en las instituciones de Gallo, hasta el día de hoy. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas, mucha participación. Quisiera Qué bueno. Transmitir una pregunta que me hacen aquí por el chat interno. ¿Será que el proyecto está consagrando a nivel de la propiedad un modelo que al fin dejará sin propiedad a quien el Estado quiera? Muchas gracias por la pregunta. Así es. Estamos mirando el proyecto en presencia, ya lo expresé en la charla, de un Estado absolutamente totalitario. Un Estado que toma las riendas no solamente en el aspecto de la vida pública, sino en el aspecto de la vida privada. Y si por allá en el libro primero consagra unas defensas de la intimidad, eso queda en la pura letra, porque posteriormente no hay ningún otro desarrollo, simplemente hay una enunciación. Y fíjense ustedes, el artículo 268 se inmiscuye en todo lo que tenga que ver con la propiedad privada, y particularmente con la propiedad privada de los predios tanto rurales y sobre todo urbanos. De modo que, lo repito, la conclusión que yo colijo del proyecto de código y particularmente de los libros referentes a las obligaciones y contratos, que constituye una explotación del hombre por el Estado, lisa y llanamente. Justamente el doctor Juan Manuel, ex decano de nuestra facultad, hace una pregunta relacionada que la voy a incluir aquí. Dice él, continúa la consagración de la función social de la propiedad. Le complemento yo esa pregunta. ¿Será más bien que estamos sobrepasando la función social casi una función socialista? Es decir, hay una consagración expresa de las tres funciones de la propiedad, que tiene una función social, una función ecológica y una función medioambiental. Expresamente está así en ese proyecto. Pero repito, a veces eso es simplemente música celestial, porque el desarrollo que se da posteriormente, eso lo asevera el libro primero y lo desarrolla en el libro tercero y cuarto. Es decir, es simplemente
una enunciación puramente populista para que la gente esté contenta y que se diga en ese artículo, no, vea, aquí estamos constitucionalizando precisamente lo que expresa la Carta Magna. Doctor Palencia, si me permitía, incluso quisiera señalar lo que nos sorprende a los que medianamente tratamos de acercarnos al derecho ambiental, es que si bien habla de bienes colectivos, no desarrolla qué son los bienes colectivos. O sea, no lo es. E incluso cuando habla del riesgo que implica la no conservación de los predios, el dejarlos quietos por 5 años, eso incluso puede ir en detrimento de todas aquellas propiedades rurales que están dedicadas a la restauración y a conservación ambiental. Entonces, genera ahí unos conflictos muy delicados, incluso desde la perspectiva ecológica y ambiental que debería tener la propiedad. Exactamente. Fíjense ustedes la ironía. Es una manera del estancamiento de la propiedad permitir que un predio permanezca inexplotado, qué sé yo, 9 años o 5 años para que para que se configuren respectivamente o los 10 o los 6. Es decir, produce el efecto absolutamente contrario. Es una permisividad. Si a eso vamos, debería ponerse un término más corto, es decir, 2 años, 5 años, y más en esta época ya, digamos, posterior a la pandemia, todavía no, pero vendrá Dios mediante, que se necesita una reactivación de la economía. Si eso lo aprueban, qué sé yo, a finales de este año, principios del otro, sería lo más inadecuado, lo más extemporáneo, que no consulta el momento actual. Doctor, una pregunta de mi parte. Comentaba usted que prácticamente hay una ausencia en materia de principios, aunque hay algunos títulos que así lo mencionan, pero a la vez posteriormente comentaba que se utilizan algunos términos, algunos conceptos que generan confusión, que tienen múltiples contenidos, son ambiguos. ¿Esto cree usted de repente generaría más que una seguridad jurídica, una inseguridad jurídica, ampliando la discrecionalidad de los jueces al momento en que se presenten los conflictos? Sí, exactamente. Esa es otra de las inconsistencias que yo no mencioné porque realmente pues, quería decir tantas cosas en una hora que a veces uno se queda corto. Se atribuyen a los jueces demasiados poderes, demasiados poderes. ¿Quién va a interpretar todos esos juridismos indeterminados, vacíos, abiertos, sino el juez? Por tanto, estamos en la omnipotencia de los jueces, en el poder de los jueces, que ya estamos ahora en él y ahora se va a exacerbar, a otorgarles tantos poderes y eso va a congestionar los despachos judiciales, porque entonces, ¿qué se entiende por excesiva onerosidad? No está definido en el proyecto y eso está tomado de los principios UNIDROIT, que sí traen la definición y unos ejemplos, que son pues esos principios de UNIDROIT supremamente pedagógicos. De modo que ese es el problema. Todos esos juridismos permanecen vagos, indeterminados, inciertos y compete al juez determinarlos, llenarlos de contenido y que eso obedece al arbitrio judicial que en última instancia es arbitrariedad judicial, porque todo se somete al subjetivismo de cada sentenciador. Camilo, no sé si me permites que yo intervenga aquí en este punto justo por lo que señala el doctor y es porque a mí no me deja dormir, doctor, el artículo 576 del proyecto, cuando él señala que el cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no sea excesivamente oneroso para el deudor. Pues normalmente cuando estamos ante ejecuciones judiciales de obligaciones son claramente, afectan al deudor y en el fondo lo que esto daría lugar es a una interpretación judicial que cae al traste con todo el elemento normativo de las obligaciones. Perfecto. Y hago una acotación al margen. Usted, Beatriz, puede preguntar lo que quiera, porque usted es la reina. Y la recuerdo mucho como una brillante alumna mía. Si a ti no te deja dormir ese artículo, a mí no me deja dormir y me mantiene desvelado todo el proyecto. Es que yo veo
me van a perdonar que sea tan franco e inclusive hasta irreverente, pero me hace pensar tan mal de ese proyecto, ver esa premura, que. Cuando yo oí hablar a la entonces ministra de Justicia y del Derecho, que le daba la bienvenida, yo creo que esa fue la reacción a esas palabras de la ministra del informe del Consejo Gremial Nacional. Pero ¿cómo es posible que se hable ya de que va a ser llevado al Congreso si no ha sido tamizado, no ha sido pasado por muchas gentes interesadas? Yo no sé cuántos pergaminos y pliegos habrán llegado allá a la Universidad Nacional, a la Facultad de Derecho. Pero a mí sí me preocupa mucho ese proyecto. Ese proyecto, tal como está concebido, va a causar unos traumatismos espantosos. Miren, hago esa referencia a la lucha de clases. No es una lucha soterrada, es una lucha abierta. Miren que esas interpretaciones que en la charla yo mencioné son terribles, son terribles. ¿Quién va a definir todo eso? El juez. Doctor, aquí hay una pregunta más específica que la hace el doctor Juan Manuel González. Dice que si es posible que amplíe un poco las posibles consecuencias de permitir la resolución del contrato por simple acto unilateral de una de las partes. ¿Sí? El proyecto pues refiere el tema y el doctor pregunta sobre eso. Sí, con mucho gusto para el doctor Juan Manuel. Lo que ocurre es lo siguiente, que en aras de disminuir los procesos, concede el proyecto esa facultad a una de las partes cuando la otra incumple, de mandarle una notificación motivada y basta ya. Yo creo que ese albedrío que se le otorga al acreedor que cumplió, se allanó a cumplir, es demasiado amplio. Eso va en detrimento de la seguridad jurídica. Yo creo que un proveído sano es como el que está en el Código Civil. La resolución no es a voluntad de uno de los contratantes, sino que es un fenómeno judicial para que las cosas se sopesen. Miren que esto se presta a muchos subjetivismos. Yo pienso que mi deudor me incumplió y basta, yo le comunico en un texto digital, tal, y listo, vean. No, yo creo que ahí se complican las cosas porque la parte que recibe esa notificación por correo electrónico, por lo que sea, tendrá que ir al juez a decirle, vea, señor juez, esto no es así. ¿Cómo es posible que se desligue de este compromiso mi acreedor si el incumplimiento no es de tal envergadura como para que se someta a una resolución? Doctor, bueno, hay un docente que quiere manifestar una pregunta oralmente, entonces le doy la palabra, que es uno de nuestros docentes. Perfecto, perfecto. El doctor Emanuel Goldstein. Doctor, quien pueda. Doctor Rendar Malesia, buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes. Un placer tenerlo pues en esta cátedra. Estoy aquí, qué pena, un poco aquí metido en mi predio rural para que de pronto no me lo vayan a quitar en 5 años. Haciendo uso de señor y dueño. Cuídese, cuídese. Doctor, le hago 3 preguntitas. Primera, ¿el proyecto cree usted que es la desaparición del derecho privado? Afirmo eso y le pregunto eso basado en que se toca la piedra angular del derecho privado, que es la propiedad privada. Tocar la propiedad privada es desaparecer el derecho privado. El derecho privado nace para proteger la propiedad privada. Ese proyecto acaba el derecho privado. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es sostenible en la actualidad esa diferenciación que se hace entre las obligaciones de medio y entre las obligaciones de resultado? Claras en el proyecto, y Sí. que nuestro ordenamiento han sido traídas doctrinalmente, jurisprudencialmente, bueno, cualquier otra fuente, solo que no se observan tan evidentes o no se observan en el Código Civil. Y una tercera pregunta es la concerniente a, y siendo disidentes,
¿No es de pronto su visión una visión absolutamente conservadora del proyecto? Bueno, entonces, Muchas gracias. sí, Profesor, empecemos. muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muy interesantes las tres. Empecemos por la tercera. En cuanto que mi posición sea conservadurista, en absoluto, todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo con muchas de las instituciones que o son ampliadas o son novedosas, pero eso se puede hacer perfectamente a través de leyes, como se ha hecho en muchas partes de la biotecnología. De modo que aparentemente por sostener en la conclusión de conclusiones que quedémonos con el Código Civil y con el Código de Comercio, no estoy diciendo que continuemos con todo lo que es obsoleto o caduco, sino que suprimamos lo caduco u obsoleto mediante leyes, y es un procedimiento mucho más rápido que puede consultar mejor las realidades del día a día, porque realmente ese código, y no lo digo yo, sino muchos profesores, magistrados y jueces, nació avejentado en los años 80 del siglo pasado. Miren, ha pasado entonces 20 años, más otros 20, 40 años, que esa visión no corresponde al momento actual, a los momentos que atraviesa la sociedad colombiana, a los tiempos de la globalización. ¿Cómo es posible que ese proyecto no consulte todas las novedades sobrevinientes después de la presentación de ese código por el eximio civilista, nuestro máximo civilista? No duden en darlo así al maestro Valencia Sea, pero esas realidades fueron desconocidas por él. Con posterioridad a él ha aparecido una cantidad de documentos internacionales aprobados por leyes colombianas. De modo que, con respecto a esa pregunta tercera, le digo, mi querido profesor, que la posición mía no es conservadurista, o conservadurista en el buen sentido. Conservemos lo bueno del Código Civil, conservemos lo bueno del Código de Comercio, y lo obsoleto, actualicémoslo, constitucionalicémoslo, mercantilicémoslo con leyes. En cuanto a que el proyecto unificador es la muerte del derecho civil, sí, porque ya todo está mercantilizado. Realmente lo que consulta el proyecto es la sed de lucro que carcome al ser humano. Y lo que usted ha dicho de la propiedad es ciertísimo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es el momento en que uno reconoce al otro, y lo reconoce al otro por ver que lo que tiene él es de él y no es mío. De modo que, como dicen los filósofos, la propiedad privada contribuye a la otredad, a ver el otro, a la alteridad, y nada más, más alterno en el sentido de alteridad de bilateral que el derecho. Creo pues que no me faltaron ninguna de las tres preguntas, o si no, profesor, por favor, me las repite. Doctor, y respecto a las obligaciones de medio y de resultado, y ya que me dio la oportunidad, doctor, ¿qué piensa usted de dejar un código de comercio, dejar un código civil, crear un código de familia y crear un código agrario? Es decir, recorrer el camino inverso a la unificación, sino a la diversificación legislativa. Vuelvo a mi argumento. Vea, un código de familia perfectamente se puede confeccionar con una ley. La experiencia primera que hubo de código de familia fue en Polonia. Y yo leí ese código y dije para mis adentros, y ahora para mis afueras, se puede hacer con una ley y listo, ya. Y aún más, sin traumatismos.
yo digo, si llega a aprobarse ese proyecto, los traumatismos van a ser infinitos. Vea, apenas se apruebe ese proyecto, las personas con capitales inmediatamente los mandan al exterior. Es que yo no quiero ser ave de mal agüero, pero ese proyecto apunta a otra Venezuela, a otra República Bolivariana. Y hay que abrir los ojos. A mí no me da temor ni vergüenza dar la cara en estos momentos, porque yo sé, como todos ustedes, para dónde va el país. Y si ahora no damos la cara, entonces ¿cuándo? Lo que ocurre es que estamos en la mediocridad, estamos sumidos en nuestra comodidad y nos da vergüenza salir a decir las cosas como son. Y aquí las estoy diciendo como son y como van a ser. Y ojalá me equivoque. Doctor, esa tercera pregunta que era sobre las obligaciones de medio y resultado. Ah, sí. Miren otro problema que ya lo mencioné. ¿Quién va a definir cuándo una obligación es de medio y cuándo una obligación es de resultado? El juez. Por tanto, estamos en un momento en que se le quiere entregar absolutamente todo al Estado. Bien al Poder Ejecutivo, bien al Poder Judicial y casi nada, o por no decir nada, al Poder Popular, al Congreso, que lleva la representación popular del pueblo. A mí me aterra ver la cantidad de atribuciones que se le hacen a los jueces y en detrimento de una seguridad jurídica. Esa definición de obligaciones de medio y obligaciones de resultado es demasiado amplia, demasiado elástica. Ahí cabe cualquier situación obligacional. Síganme ametrallando que me gusta mucho. Doctor, otro punto importante, considero yo que es la falta de, no sé si de congruencia en la normativa en términos generales. Me explico. Usted nos habló del tema de las fuentes obligacionales, pero él trae un capítulo dedicado al negocio jurídico y habla de los negocios, entonces incorpora el concepto de negocio jurídico, pero no lo tiene en cuenta en el tema de las fuentes. Otra cosa en la que se identifica, por ejemplo, es el tema de responsabilidad, cuando usted nos dice, por ejemplo, que es muy novedoso que establezca que los actos de legítima defensa no constituyen responsabilidad, pero irnos a la legítima defensa implica hacer referencia a un elemento que para nosotros en principio es extraño en el fundamento de responsabilidad civil, que es la antijuricidad, pero no establece los presupuestos de responsabilidad para nosotros. Entonces uno ve como, y es como que se repite en todo el proyecto, en términos generales, la falta de congruencia que se espera que tenga un proceso de codificación. Correcto, muchas gracias por la pregunta, Beatriz. Es que ese proyecto en materia de legítima defensa no está armonizado con el Código Penal. El Código Penal define muy estrictamente lo que es, por ejemplo, la legítima defensa y lo que es el estado de necesidad. Y como está en el proyecto, se confunde. De modo que también hay mucha imprecisión y que yo atribuyo a cierta improvisación. A mí me parece que tomaron el proyecto del maestro Valencia Sea y casi no lo miraron a profundidad porque realmente yo encontré muchas inconsistencias de forma, normas inteligibles que realmente yo no cito pues porque me haría demasiado extenso y como digo, abusaría de esa admirable paciencia de ustedes. Doctor, y finalmente el tema de familia es muy problemático en lo que corresponde a la consagración constitucional en el artículo 42 y todo lo que se ha desarrollado con posterioridad. Ahí yo quisiera que hiciéramos como un análisis especial de lo que implicaría la constitucionalidad. O sea, nos quedó claro de que no es constitucional, pero yo quisiera saber cuál es su percepción frente a la constitucionalización, frente a todas las novedades que se implementan en materia de familia. Sí hay desarrollo constitucional de ese artículo superior, el 42, pero no en su integridad. Me parece muy bien que se hable de la reasignación del sexo, que se diga cuáles son los hijos legítimos, que se extienda la maternidad para que no haya después una disputa en torno a ella. Sí, reconozco que en eso sí hay parcialmente
constitucionalización. Pero como digo yo, el proyecto debería ser más pedagógico y mostrar en cada artículo, vea, este es el desarrollo de la Constitución, en este artículo se haría una pedagogía, pero como está presentado, ni bamba. Vea, el Código de Bello es un código pedagógico, es un código que ha sido elogiado por grandes comparatistas porque es muy pedagógico. Él trae muchas definiciones y ese es un problema que se le endilga a los códigos modernos y contemporáneos, que no definen. Definen por última necesidad cuando hay la imperiosa necesidad, valga la repetición, la imperiosa necesidad de deslindar instituciones. Pero yo creo que no hay necesidad de que se dé un choque, una colisión de instituciones para definirlas, no se definen y después si viene el choque, pues ya se tienen unos parámetros para desatarlo. Doctor, un par de preguntas más como para ir cerrando la discusión. Lo primero, ya usted pues estableció unas conclusiones, son bastante claras, creemos que incluso desde nuestros civilistas de la facultad están bastante de acuerdo. Yo tengo una pregunta en concreto y es, ahorita decía, se amplía las facultades de los acreedores, decía usted de manera excesiva. 7 poderes. Eso en relación con la regulación que trajo el Código General del Proceso respecto de la insolvencia de persona natural no comerciante, ¿cierto? Que digamos es una de las pocas normas del ordenamiento jurídico que está en favor más del deudor que del acreedor, como tradicionalmente pues ha sucedido en el ámbito del derecho. Sí, advierto que el proyecto sí trae varios apuntes extractados de la ley de insolvencia de las personas naturales. Pero eso de que porque estén en esa ley incorporados en el código de esa manera que yo llamo exorbitante, exacerbada, otorgar tantos, pero tantos privilegios o poderes, 7 al acreedor. Y yo creo, como lo enuncié en la charla, que hay que favorecer la parte económicamente débil, que generalmente es el deudor, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento de viviendas. Yo creo que esa es la parte que necesita la ayuda del Estado, donde verdaderamente se manifiesta el Estado social y democrático de derecho. Y sobre todo hago hincapié en Estado social. Hay que favorecer a la población más vulnerable. Por tanto, asistimos una vez más a que el proyecto a veces se desentiende de la parte económicamente débil. ¿Quién creyera? Porque a primera instancia, pues es un proyecto bastante populista y entonces debería mostrar ese populismo favoreciendo la parte débil, tanto que hay un principio general del derecho que indubio pro reo, indubio por libertate, indubio por el trabajador, ¿no? De modo que desde ese punto de vista también encuentro carencias en el proyecto. Ahora no, tampoco vamos a exagerar que todo sea malo, no. Hay cuestiones muy valederas y que deberían, como lo dije, consagrarse legalmente. Así como a modo de conclusión, ¿cuál sería la recomendación o la ruta a seguir frente a este panorama? Nosotros como facultades de Derecho, nosotros como docentes, como personas pues que estamos interesadas y vinculadas con el medio, ¿cuál es la ruta a seguir ahora? ¿Qué se nos avisora? Se avisora que tenemos que pronunciarnos, que no permanezcamos en nuestra comodidad y dejar que las cosas se presenten, ¿no? Todos somos actores y todos somos interlocutores válidos. Debemos hablar, pronunciarnos a favor o en contra del proyecto, pero pronunciarnos, porque yo digo, lo que se viene va a ser una catástrofe. Esto no es algo independiente de toda una cadena, ¿no? Esto apenas es un eslabón de la cadena para la que está destinada a Colombia. Colombia está en la mira del Foro de Sao Paulo. Miren ustedes todas estas manifestaciones de protesta con las cuales uno está de acuerdo, pues es un derecho constitucional, pero con lo cual no están de acuerdo son en protestas vandálicas.
la violencia, provenga de donde proviniere, siempre es antijurídica. Doctor, muy agradecidos. Sabe usted, pues usted como uno de los fundadores de la Facultad de Derecho, pues esta es su casa, tiene absolutamente las puertas abiertas. También le agradecemos mucho a la decana por permitirnos compartir este espacio con el doctor Hernán Valencia. Les recuerdo que seguimos en nuestro ciclo de conversatorios sobre derecho y nuevas realidades. Ya esta sería la tercera o cuarta charla en la que abordamos el proyecto de Código Civil, y seguiremos, como lo hacemos todos los miércoles y todos los sábados, con nuestro ciclo de conversatorios. Les recuerdo nuevamente que en el chat está el enlace para que se se inscriban en su asistencia. Y doctor, pues esperamos volver a tener prontamente. Bueno, muchísimas gracias y quiero de nuevo darles mis agradecimientos muy sentidos a la Universidad Católica de Oriente, que la llevo en mi corazón, a su Facultad de Derecho, a la decana y a todos los asistentes que realmente han tenido la paciencia de escucharme, y que cada día seamos todos más felices, como Edgar les dice, para imitar a un presentador deportivo. Por volverlo a tener por aquí, volver a sentarnos al otro lado. Siempre es maravilloso tenerlo como maestro. Y a mí estar entre ustedes, pues es un placer y un gusto enorme, a la par que un grande honor. Muchas gracias, doctor. Con esto entonces damos por terminada el espacio y la conversación de hoy, el conversatorio de hoy. Les agradecemos a todos los asistentes y entonces nos vemos el próximo sábado en este ciclo de conversatorios. Muchas gracias.